En el pensamiento popular, sea con la minería o cualquier acto de corrupción, incluso en la cultura popular, la corrupción se ve como una pelea entre el bien y el mal. Por ejemplo, en Star Wars sería entre Luke Skywalker y Darth Vader. Cada uno representa el mal o el bien, y así lo vemos en las novelas y todo lo demás. Pero mientras que pocas personas son realmente perversas, todos somos motivados por nuestro amor propio y debido a esto, guiados por nuestros intereses personales. Queremos, en otras palabras, maximizar nuestros beneficios. Esto quiere decir que la corrupción poco sale del mal, sino de las condiciones que la propician. Esto convierte a la corrupción en un crimen calculado y al igual que otros crímenes. El procurador de la administración, Rigoberto González, presentó hoy su opinión. Tenía un plazo para 10 días para emitir dicha opinión sobre el recurso presentado. Sin embargo, González tomó tan solo 5 días para hacerlo, destacando la importancia del asunto. Allí señaló que consideraba estar en capacidad de emitir su opinión antes del plazo y que las opiniones serían emitidas pues entre el 8 y 9 de noviembre. Hay que mencionar en este mismo sentido que el procurador, según han señalado algunos medios como La Estrella, ha dicho que el contrato es inconstitucional, refiriéndonos sobre todo al contrato de concesión minera. Hay que decir también que la Procuraduría de la Administración informó que el 26 de octubre recibió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano en contra de la mencionada norma. Y aunque las opiniones de los procuradores de la Nación y de la Administración no son vinculantes, González enfatizó que posee un gran valor en función del análisis y argumentación. La reciente declaración de inconstitucionalidad por parte del Procurador General de la Nación agrega también un nuevo capítulo a la controversia en el contrato ley número 406 y el contrato ley minero, ya que se suman a las voces que cuestionan su legalidad. Refiriéndonos también a ese contrato y en el mismo sentido, hay que mencionar que la Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje a través del secretario general sobre el procedimiento de las demandas de inconstitucionalidad, en palabras de su secretario encargado Manuel José Calvo. Esto es lo que ha mencionado. Ciudadanas y ciudadanos, les habla Manuel José Calvo Castillo, secretario general encargado de la Corte Suprema de Justicia. Ante lo que se escucha en medios de comunicación y atendiendo al clamor popular que exige una respuesta pronta por parte de la Corte Suprema de Justicia, es necesario informar a los ciudadanos y ciudadanas de este país sobre el trámite por el que atraviesa una demanda de inconstitucionalidad en este órgano del Estado. Recibida una demanda de inconstitucionalidad en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se procede a realizar el reparto correspondiente, el cual se hace de forma equitativa y aleatoria a través del sistema automatizado de gestión judicial, adjudicándosele a un magistrado o magistrada, quien será el sustanciador y quien deberá tramitarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido por el Pleno de esta Corporación de Justicia. Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, se le dará traslado al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración por turnos, para que emita su opinión dentro de un término no mayor de 10 días. Recibido el expediente con la opinión del Procurador, se publicará un edicto hasta por 3 días en un periódico de la circulación nacional, para que, en un término de 10 días, contados a partir de la última publicación del edicto, el demandante y todas las personas interesadas, a través de un abogado, presenten argumentos por escrito sobre el caso. Vencido este término, el magistrado sustanciador examinará todos los escritos que se hayan presentado y procederá a confeccionar un proyecto de decisión que pondrá a consideración de los magistrados y magistradas que conforman la Corte Suprema de Justicia. Queremos asegurarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato ley 406 de 20 de octubre de 2023 es, en este momento, la prioridad número 1 de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y una vez se surtan todos los trámites que manda el Código Judicial, se emitirá una decisión pronta y de conformidad con la Constitución y la ley. Debe tomarse en cuenta que el respeto de estos trámites y términos es de suma importancia y que no es posible establecer un mecanismo abreviado de resolución. Transgredir o evadir estos trámites supone una infracción a la normativa constitucional
que exige la resolución de causas conforme a los trámites legales. Bueno, era el secretario encargado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel José Calvo, refiriéndose al procedimiento que en estos momentos se lleva a cabo a la espera de la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir también que el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, ha pedido a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno Nacional que escuche el clamor del pueblo porque el país no tiene vocación minera y la práctica de la minería es pan para hoy y hambre para mañana, según ha dicho el rector de la Universidad de Panamá. Al iniciar el mes de la patria, la primera casa de estudios también ha realizado un acto solemne en tributo al país con la tradicionalizada la bandera realizada en el campus Armodio Arias Madrid, en donde las autoridades universitarias han reiterado que el pueblo panameño ha tomado conciencia cívica ante las autoridades universitarias. También reiteraron que el pueblo panameño ha tomado conciencia cívica ante esta realidad. También han señalado que se encuentran en un momento histórico como país y son las primeras fiestas patrias que se celebran bajo estas condiciones distintas a los sucesos previos de la invasión, porque ahora es un pueblo aclamado o aclamando por protección de la naturaleza, según ha indicado el rector de la Universidad de Panamá en su discurso. De igual forma, Flores recordó que en 2015 la Casa de Méndez Pereira presentó un proyecto de ley para la eliminación de la práctica de la minería metálica en toda la República de Panamá, esto con el apoyo de más de 1.080 firmas, y para hacer docencia sobre este polémico tema dictó entre 18 y 20 conferencias, creando así conciencia con la población. En cuanto al acto, contó con la participación del director del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de Educación, el doctor Franklin de Gracia, quien también hizo referencia a la situación que vive el país, haciendo un resumen de los hechos históricos que han marcado la creación de un Panamá libre y soberano. En su discurso acotó que es momento de escuchar el grito de un pueblo que con hartazgo protesta en todo el territorio nacional. Avanzamos en un proceso de diálogo con dirigentes de los grupos que han mantenido cierres en Tierras Altas. Se ha alcanzado un acuerdo con las autoridades locales y policiales en la provincia de Chiriquí, acuerdo que contempla la apertura parcial de las vías bloqueadas con el propósito de permitir el transporte de productos agrícolas a diversos puntos del país. Tras llegar a un entendimiento con Jaime Jiménez, dirigente de los trabajadores de Tierras Altas, se ha decidido llevar a cabo la apertura parcial de los bloqueos en Paso Ancho y en la entrada de Volcán, ubicado en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Los productores del sector agropecuario en Tierras Altas han expresado su preocupación debido a las pérdidas registradas en sus cosechas como resultado de la imposibilidad de transportar sus productos a los mercados nacionales a causa de los bloqueos en la provincia. El gobierno nacional también reiteró su llamado al diálogo, la sensatez y el respeto a la propiedad pública y privada con el objetivo de restablecer el normal desarrollo de las actividades económicas en el país. Hay que decir también que el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Jorge Tobar, también se pronunció a los medios refiriéndose a la situación que se está viviendo en la provincia, parte de las declaraciones. Congregados nuevamente a la comunidad civil y empresarial en la Cámara de Comercio con un espíritu realmente civil para analizar la situación actual que sabemos nos va a llevar a un caos y estamos procurando evitar esa situación y llegar a medidas extremas tanto de las autoridades como de la población que ya no aguanta más esta situación. Hoy día hemos analizado puntos muy importantes como los cierres de calle que mantienen sitiada a la provincia de Chiriquí. Esto es una situación muy distinta a la que tuvimos viviendo el año pasado, en el que la Panamericana era el foco del conflicto. Este año la población en general está secuestrada. No es posible circular dentro de la provincia de Chiriquí y mucho menos aún es posible circular hacia Ciudad de Panamá para que se vayan los alimentos y vengan los insumos. La sociedad civil representada por organizaciones, gremios, clubes cívicos, hoy día aquí ha manifestado de forma contundente su determinación para solicitar a las autoridades competentes la apertura inmediata de las vías. Sabemos que el diálogo
es la primera herramienta y el primer recurso para poder lograr el consenso y el entendimiento, llevarle la razón a las personas que de una u otra forma hoy día mantienen estos cierres en cada punto de la provincia, para que a través, en primera instancia, del diálogo, se logre entender la necesidad de garantizarle a toda la población el acceso al tránsito libre y el acceso a tener los recursos básicos para poder subsistir. En principio, establecer el puente de comunicación y lograr una apertura pacífica de las vías. En segunda instancia, de no lograrse, aplicar la ley y aplicar los recursos con que cuenten las autoridades para garantizar el libre tránsito. En tercera instancia, abogar por un puente humanitario para que se puedan llevar los alimentos y traer los recursos y se puedan circular a lo largo y ancho del país. Necesitamos la garantía de que los derechos de cada ciudadano sean respetados. Y en ese sentido, como organizaciones responsables, tratando de evitar el enfrentamiento de la sociedad civil, no podemos permitir que los ciudadanos, en un estado de desesperación, reaccionen agresivamente y se vean situaciones como las que ya hemos tenido. Además, nuestras organizaciones, la sociedad civil aquí reunida, apoya las protestas pacíficas, ordenadas, cívicas que hemos visto todos los días en la ciudad de David. Apoyamos la demanda civil de la población, pero no podemos pagar el precio de fines distintos a esa legítima demanda que la población tiene y que se están dando a través del cierre de calles y del vandalismo y de la forma en que se están aprovechando personas del mal vivir de la población, sobre todo en hora de la noche. Bueno, era el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Jorge Tobar, refiriéndose a la situación que se está viviendo en el occidente panameño. Como bien reiterábamos antes, se llegó a un acuerdo parcial para permitir el paso de transporte de productos para que puedan llegar a la capital. También hay que decir que a través de las redes la Cámara de Comercio ha revelado la situación en las calles de David, en donde las estaciones de combustible prácticamente están sin abasto y cerradas, ya que no han podido surtir de combustible debido al cierre que existe en estos momentos en la Panamericana. Hoy es miércoles, como estamos haciendo desde hace varios meses, los miércoles contamos con Vive Compliance Magazine, hablando de algunos temas que tienen que ver con cumplimiento, compliance, y este mes que acaba de terminar, octubre, hubo un evento del que estuvimos hablando por mucho tiempo y fue una decisión que Panamá estaba esperando por parte del Grupo de Acción Financiera Gafi, algo que es positivo, muy positivo para el país. No obstante, las circunstancias no permitieron que se pudiera desenvolver el tema de la forma que hubiésemos querido. Judy Tunjano, directora de Vive Compliance Magazine, nos acompaña en este momento. Judy, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Magdiel, buenas tardes para todos los oyentes. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que definitivamente es un tema muy positivo para Panamá y que pues todos tenemos que celebrarlo porque es un logro de todos, no solamente del gobierno, no solamente del Estado. Es un trabajo que se heredó desde junio del año 2019, cuando Panamá asumió la responsabilidad de cumplir 15 acciones que se habían identificado como no cumplidas de las 40 recomendaciones del Gafi. A partir de allí, Panamá empezó una tarea titánica, digamos, de actualizar la parte normativa, de empezar a implementar ciertas acciones que tenían que ver con el cumplimiento de efectividad, de que efectivamente se estaban cumpliendo, no solamente se estaban emitiendo leyes, sino que se estaban cumpliendo, se estaban aplicando. Y pues afortunadamente en esta última reunión plenaria de Gafi el 27 de octubre, pues decidieron sacar a Panamá de la lista gris del Gafi.
Bueno, algo sumamente positivo, las condiciones en las que esto se enmarca, a lo mejor no lo son, producto de este estallido social que ha habido en rechazo al contrato minero. ¿Tiene alguna vinculancia el hecho de que las protestas que se desarrollen en un marco de una noticia en donde nos busca aventajar para permitir, digamos, cierta inversión extranjera? ¿Esto traerá como consecuencia algo negativo, o cómo se puede comprender esta situación crítica en el país frente, pues, a la intención que ha tenido no solamente el gobierno, como bien lo mencionabas, Judy, sino también muchos sectores que estaban muy interesados en tener esta respuesta positiva, por lo cual pusieron grandes empeños para que Panamá saliera de esta lista gris? Así es. Pues mira, eso yo creo que desde el punto de vista internacional tiene dos lecturas. Una es que el hecho de que haya manifestaciones por parte de la ciudadanía, eso demuestra que Panamá vive una democracia plena, en donde se respetan los derechos fundamentales a la libre asociación, y eso pues es positivo, ¿no? En la medida en que no se vulneran ese tipo de derechos, tiene una mirada positiva. Y pues la respuesta estará en cómo se maneje, ¿no? Cómo se manejen las protestas, cómo se maneje el descontento ciudadano, cómo se maneje todo el tema del contrato, que pues me imagino que ya esto lo han tratado muchísimo y no es el objeto de esta charla, ¿no? Pero definitivamente el hecho de que Panamá salga de la lista gris del Gafi, pues le da un aspecto positivo a la inversión. Esto lo habíamos comentado antes, que principalmente uno de los aspectos que más se decae o más impacta estar en este tipo de listas grises es el tema de la inversión, porque las inversiones en Panamá salen muy costosas, precisamente por estar en este tipo de listados, ¿no? Del Gafi, de la Unión Europea y todos los otros que Panamá está. Entonces, sí impacta claramente, porque al estar fuera de esta lista gris del Gafi, tiene que ver con que hablábamos hace unos días sobre la lista de la Unión Europea, la lista negra, la Unión Europea de Paraísos Fiscales, en donde mantuvo hace unas semanas, la Unión Europea decidió mantener a Panamá dentro de este listado de países no cooperantes en materia fiscal. Sin embargo, como lo hemos mencionado, el Gafi es un ente intergubernamental, y esto significa que el hecho de que el Gafi tome una medida positiva de sacar a Panamá de este listado de países no cooperantes, significa que las otras salidas de las otras listas de países no cooperantes vendrán en cadena. Tiene que ver la salida del Gafi con que la Unión Europea revisa su listado de listas negras cada 6 meses, seguramente en 6 meses Panamá va a volver a salir, va a salir de esta lista negra la Unión Europea y también de la lista de la OCDE, porque ya Panamá asumió un compromiso en materia fiscal de aplicar el sistema de impuesto mínimo global, que ya es una discusión interna, de que están viendo de cómo aplicarlo, de que no impacte las inversiones, las empresas que están en Panamá y todo esto, pero esto ya es un tema interno, ¿no? Sin embargo, pues es un tema que se va a venir desarrollando, y que a medida que se desarrolle, pues vamos a salir de estas listas negativas en las que estamos, que Panamá está dentro de ellas. Esto tiene una parte muy importante para el ciudadano, porque como lo decíamos y lo hemos dicho muchas veces, y yo creo que es un tema importante reiterarlo. Normalmente uno dice, no, es que el Gafi, en una conversación normal, uno dice, no, es que Panamá salió de la lista gris del Gafi, y la gente dice, bueno, pero a mí eso, como que me interesa, eso es del gobierno. No, a todos nos afecta, porque todo el sistema bancario se encarece por este tipo de listas, de estar en este tipo de países no cooperantes. Cualquier tipo de compra que se hace en el extranjero, y que uno acá, que somos muy dados a comprar en el extranjero y traer para acá, pues todo ese tipo de compras se hacen más costosas cuando los países están en ese tipo de listados de países no cooperantes. Claro,
Judy, nos quedan 3 minutos, pero te tengo que hacer una pregunta importante y es los efectos que va a tener esta salida del Gafi. No son inmediatos y probablemente con el tema que estamos atravesando actualmente con las protestas va a dilatarse un poco más. ¿Cuánto tiempo pudiéramos esperar en ver los resultados positivos de la salida de la lista gris? Pues mira, la salida es inmediata, ¿no? Sin embargo, los efectos sí obviamente se van a demorar un poco más porque el sistema financiero va a empezar a hacer nuevos acuerdos con sus corresponsalías, el gobierno va a empezar a firmar nuevos contratos, nuevos convenios más económicos. Tiene que haber una bajada en cadena, digamos, de los efectos que tiene. Y acá es muy importante también decirlo que el hecho de que Panamá salga a la lista gris del Gafi en este momento no significa que no pueda volver en el futuro, porque el Gafi siempre está evaluando a los países y ahora en este año 2024 inicia la 5ª ronda de evaluaciones mutuas, entonces va a volver a ser evaluado, ya no van a calificar nuevamente las normas ni van a ver el cumplimiento técnico, que son la emisión o la expedición de normas, sino que van a ver el cumplimiento efectivo. Entonces van a empezar a ver cuántas investigaciones hay, cuántos sujetos obligados están sancionados, cuántas evaluaciones se están determinando, cuál es la evaluación que se está haciendo del registro único de beneficiarios finales. Van a ver efectividad. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? También tener en cuenta que es la 3ª vez que Panamá sale de la lista gris y que es importante que todos contribuyamos desde el puesto de cada uno para que nos mantengamos afuera. Por supuesto, y sus implicaciones y todo lo que esto significa a detalle lo vamos a poder ver más adelante todos los miércoles con Vive Compliance Magazine. Judy, sabemos que la situación apremiante en estos momentos gira en torno al tema del contrato minero, así que agradezco también que haya sacado un poco de espacio para hablar de esto, que no deja de ser importante y que también teníamos que poder destacar. Así es. Muchas gracias por la invitación y estamos pues a la orden para lo que necesiten. Gracias. Más bien, buenas tardes para todos. Gracias, era la licenciada Judy Tunjano, quien nos acompaña de Vive Compliance Magazine. Aquí vamos a estar los miércoles abordando estos temas y lo que tiene que ver el cumplimiento y cómo esto nos afecta o repercute tanto positiva como negativamente, tanto el cumplimiento como el no cumplimiento en nuestro país. 12:30 del mediodía, tenemos que irnos a un cambio comercial. Usted no se despegue de Radio Ancon. En breve regresamos con más y vamos a continuar analizando la situación. Vamos a tener también a el arquitecto Miguel Herros, que nos acompaña desde Texas, para estar hablando de un tema muy interesante que les recomiendo se queden para que puedan escucharlo. Y venimos con las internacionales también con DW. Esto es Radio Ancon y Menú Ejecutivo de Ancon. Estamos de vuelta con más de Menú Ejecutivo de Ancon. Continuamos en un proceso de diálogo con dirigentes de los grupos que han mantenido cierres en Tierras Altas. Se ha alcanzado un acuerdo con autoridades locales y policiales en la provincia de Chiriquí, acuerdo que contempla la apertura policial y parcial de las vías bloqueadas, esto para permitir el transporte de productos agrícolas a diversos puntos del país. Avanzamos con más porque se estima que la consulta popular que determinará si el Estado debe finalizar el contrato de concesión con la empresa minera Panamá podría tener un costo que oscila entre 10 y 11 millones de dólares, estimación que ha sido calculada por el Tribunal Electoral según información obtenida por el diario Estrella de Panamá. Hay que destacar también que el último referéndum que se celebró en Panamá tuvo lugar en octubre de 2006 y estuvo relacionado con la ampliación del Canal de Panamá con un costo aproximado de alrededor de 7 millones de dólares. Durante el primer debate del proyecto de ley, Eduardo Valdés Escoferi expresó su preocupación ya que desde febrero se han solicitado recursos para elecciones de mayo de 2024, pero algunos saldos aún no han sido entregados. Desde la Asamblea Nacional también nuestra compañera Neyisca Pimentel, abogada, quien nos acompaña los viernes en Menú Ejecutivo de Ancon, nos envía también un audio sobre la situación que se está desarrollando en la Asamblea Nacional. Ok, el día de ayer... Bueno, de momento vamos a tener que esperar un momento para poder colocar las declaraciones de Neyisca Pimentel. No obstante, ya está con nosotros Miguel Herros, que nos acompaña desde Texas, Estados Unidos, escritor y arquitecto.
ha estado con nosotros anteriormente hablando sobre la situación que se está desarrollando en Panamá. Es columnista y recientemente publicó un artículo muy interesante que se titula La corrupción, un crimen calculado. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Radio Ancon. Estar aquí, creo que tenemos un tema igualmente iluminador e importante. Claro que sí. Miguel, en tu artículo, donde hablas acerca de la corrupción que no surge de personas propensas a hacer el mal únicamente, sino que también existen otros factores determinantes, vemos regularmente la corrupción como un efecto cuando en muchos casos es una causa que el sistema permite. Pero háblanos un poco al respecto y cómo empezamos a entender este aspecto, porque al escuchar un poco las declaraciones de las personas que están en las calles manifestándose, es más que evidente que el reclamo, más allá del tema minero, está enfocado en el hastío que existe por la corrupción que ha elevado este clamor, no solamente ahora, sino durante tantos años. En el pensamiento popular, sea con la minería o cualquier acto de corrupción, incluso en la cultura popular, la corrupción se ve como una pelea entre el bien y el mal. Por ejemplo, en Star Wars sería entre Luke Skywalker y Darth Vader. Cada uno representa el mal o el bien. Y así lo vemos en las novelas y todo lo demás. Pero mientras que pocas personas son realmente perversas, todos somos motivados por nuestro amor propio y debido a esto, guiados por nuestros intereses personales. Queremos, en otras palabras, maximizar nuestros beneficios. Esto quiere decir que la corrupción poco sale del mal, sino de las condiciones que la propician. Esto convierte a la corrupción en un crimen calculado y al igual que otros crímenes calculados, se basan en la oportunidad, el motivo y los medios. Así que no es solamente sobre el bien y el mal. Definitivamente, cuando vemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Panamá, un contrato, lo vemos reflejado como un mal que está ocurriendo a Panamá. Pero ¿qué fue lo que llevó a ese mal? No necesariamente son personas perversas, malignas, sino personas motivadas por sus intereses personales y que ven una oportunidad, que tienen un motivo y tienen los medios necesarios para cometer el crimen. Así que hay que entender muy bien cada uno de estos. Los tres son importantes, pero lo interesante es que lo que diferencia a países del primer mundo de los que están carcomidos por la corrupción como Panamá son que no hemos reducido los medios. Más que todo, ahí está la gran diferencia. Realmente está en los tres, pero la enorme diferencia está en esa, pero tenemos que ver cada uno. Ok, Miguel, vamos a ponerlo de esta manera para poder comprenderlo un poco mejor. No es que haya países que tengan menos personas corruptas que otras necesariamente, sino que a lo mejor la estructura les impide poder desarrollar ese nivel de corrupción que en países como el nuestro ha sido uno de los factores que ha permitido la proliferación de estos actos corruptos. Más o menos por ahí va la línea, ¿no? Sí, sí, si uno piensa de una persona en particular, alguien que ha actuado de manera corrupta, es fácil imaginarse que, mira, él es un corrupto. Pero cuando comenzamos a pensar en 10.000 personas o 100.000 personas, tú aglomeras 100.000 personas, va a haber donde tú estés, en cualquier lugar del mundo, con las mismas precondiciones a actuar de una manera u otra. Son las cosas alrededor de ellas que la diferencian. Por ejemplo, hablemos primero de las oportunidades. ¿Qué es la oportunidad? Se presenta cuando una persona puede tomar una decisión sobre el bienestar o la propiedad de otra persona. Por ejemplo, vamos a pensar en una barriada. Si en esta barriada todos se van de vacaciones y dejan las casas solas, se ha presentado una oportunidad para cualquier persona. Y tras eso, si las personas han dejado las ventanas, digamos, del segundo piso abierto, estás creando oportunidades. Así que si quieres crear menos oportunidades, pues haces que no todos se vayan a la misma vez, por ejemplo, o que no dejen las ventanas abiertas. En el gobierno, todo sistema gubernamental, por ejemplo, existe gran discreción
los funcionarios tienen gran discreción desde dar permisos a fallos judiciales. No obstante, muchos gobiernos como los de Panamá tienen un exceso de regulaciones y de trámites burocráticos y falta de transparencia que multiplican estas oportunidades. Así como tú, si trancas la puerta, aseguras que tus vecinos estén con los ojos prendidos, que tengan luz alrededor para minimizar las oportunidades, nosotros como sociedad también podemos poner ciertos roadblocks, ciertos bloques para dificultar la oportunidad a actuar de manera corrupta. Algo que muchos pelean. Cada vez que tú escuchas a alguien trabajando por mayor transparencia o por reducir los excesivos trámites y reglamentos, están atacando la oportunidad. Pero esa es una de 3 cosas que tenemos que atacar. La otra es el motivo, la otra es los medios. No sé si me estoy explicando un poquito con esto, Magdiel. Por supuesto que sí. Ahora, pensemos un poco en la raíz del problema, no tanto en el problema en sí. Regularmente lo que atacamos es lo que podemos ver. En el caso muy particular panameño, vemos cómo señalamos con nombres y apellidos a ciertas actividades que, por supuesto, que son más que evidentes corruptas, pero esto viene a ser, digamos, el resultado de lo que tú mencionabas, de un sistema que permite que haya ese comportamiento, digámoslo así, personas que han cometido corrupción, que no son muy bien vistas quizás algunas acciones ante la sociedad. Pero ¿por qué estas personas llegan a cometer estos actos de corrupción? Quizás habría que preguntarnos. Quizás es porque estamos permitiendo que el sistema no sea lo suficientemente transparente para que la fiscalización ciudadana sea efectiva. Quizás es porque no se permiten o no existen las herramientas o las estrategias para que haya un mayor escrutinio ciudadano, para que se pueda cuestionar de forma correcta el actuar y no solamente señalar, sino que haya certeza de que se vaya a cumplir. Definitivamente, pero tenemos que recordar que eso es nada más una parte de la ecuación y es algo que no se puede reducir a cero. Siempre va a existir, especialmente en el gobierno, oportunidades para actuar de manera corrupta. Así que mientras que tenemos que minimizar esas, no nos podemos solamente pensar que eso es la única herramienta, la única parte de la ecuación que podemos atacar. Podemos también minimizar los motivos que debemos hablar y las oportunidades y los medios. Digamos, los motivos en general se dividen en 3 categorías de bienestar: el biológico, el social y el personal. Para los funcionarios, por ejemplo, en los gobiernos nuestros en Panamá, donde les deben su empleo y avance adentro del gobierno a los políticos, esto crea un gran motivo para actuar de manera indebida. Tienen que usar sus facultades para beneficiar a los políticos, porque si no, y su red clientelista, que incluye a otros funcionarios, a sus familiares, etcétera, tienen que favorecerlos, porque si no los favorecen, paradójicamente, a causa de la dependencia que tienen de los políticos por su propio bienestar, por su trabajo, por su avance, por el trabajo de otros familiares que pueden estar en el gobierno, paradójicamente son estos los que actuarían bien, los que ponen su propio bienestar en riesgo, ponen su empleo en riesgo, su reputación y hasta su libertad. Así que esto es un problema grande. En este entorno de gran corrupción para los particulares en general, un motivo grande es buscar rutas alrededor de esta gran corrupción, frecuentemente rutas ilegales, para esquivar una burocracia asfixiante. Y para aquellos con acceso al poder político, bueno, obviamente son para facilitar grandes beneficios a través del cambalache. Pero ahí no se termina. Está el tercer paso, que son los medios. Digamos que tú tienes un interés en meterte en la casa de una persona para quitarle una medicina o quién sabe qué, algo que necesitas. Tienes la oportunidad, se fueron de la casa y dejaron la ventana en el 2º piso abierto. Todavía necesitas el medio para cometer el crimen, que serían los instrumentos necesarios
para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el ejemplo de la casa sería una escalera para poder subirte al segundo piso y entrar. Si no tienes la escalera, así tengas la oportunidad y las ganas, no vas a poder hacerlo. Entonces, en nuestro país, ¿qué son estos medios? Y eso es lo que hace la gran diferencia entre los países del primer mundo y los de Panamá. Y era un poquito lo que estábamos hablando en Antitos, que es esto, en nuestros países, la estructura gubernamental está diseñada para que los políticos controlan, a través de la Constitución está diseñada para que los políticos controlen el empleo, el nombramiento, los dineros de todos los funcionarios y empleados públicos. Lo que ocurre es que al no haber separación real, fáctica, de poderes, hay unos que tienen las herramientas necesarias para controlar a los funcionarios. Los fiscales, los jueces, los inspectores ya no son independientes. Entonces, las personas que apoyan a los políticos tienen un interés en poner un político que va a usar en todo el sistema, usar el poder que tenga en beneficio de ellos. Y cuando tienen el poder ilimitado, entonces que usen ese poder ilimitado en beneficio propio. ¿Qué han hecho los países que han derrocado realmente la corrupción rampante? Es eliminar esto. Por ejemplo, a través de juntas que son las que se encargan del nombramiento de los empleados públicos, los que ya no sería el presidente ni los ministros, que obviamente tienen un conflicto de intereses porque quieren poner a sus partidarios, quieren y usar después a estos para dar beneficios a su clientela. Y más o menos por ahí vamos. Hasta ahora Por supuesto que sí. No sé si ahora, tengas una pregunta. Por supuesto que sí. Ahora, Miguel, muy poco se habla de estos aspectos y son muy importantes y relevantes presentarlos. Y te lo pongo de esta forma porque hace que escasos minutos me acaban de compartir una noticia que saqué a la prensa de un diputado que termina por beneficiarse, según dice el diario La Prensa, con una concesión a 20 años. Aquí tú mencionabas esto alto y claro. Lo hacen porque pueden, porque el sistema se los permite. Y de esto hay que conversarlo más. Hay que pensar en cómo procurar cambiar la estrategia estatal, el mismo aparataje, para que no solamente restarle poderes, sino permitir que haya un mayor orden y que no se permita este tipo de suspicacias que quizás para algunos puede ser bien visto siempre y cuando haya buena voluntad de la persona que esté ostentando el poder. Pero son herramientas que también permiten que otros saquen provecho del mismo. Así que al final no podemos apelar a que todos los diputados actúen de la mejor manera. Ojo, con esto no hay que decir que todo el que sea un diputado actualmente esté siendo corrupto, porque hay quienes sí se ciñen a las leyes vigentes y no buscan aprovecharse más allá de lo que moralmente se les permite. Pero una cosa es, digamos, el estatus moral del individuo y otra cosa es lo que te permite el sistema o la Constitución apelando a tu buen comportamiento. Sabemos que por naturaleza no somos buenos. Y para profundizar tu punto, existen dos tipos de corrupción en general. Una es la estructurada y la otra es la no estructurada. Cuando vemos, y puede ser el mismo acto, y puede venir de una o de otra, y como la atacas es diferente. Por ejemplo, si un funcionario público, un legislador, acepta una coima, estás viendo una persona que ha actuado mal. Hay otros tipos de corrupción, digamos, poner personas no aptas para tomar decisiones como funcionarios públicos que por amiguismo o por X y razón, por partidismo, y bueno, las decisiones mal tomadas también afectan a todo el mundo. No es dinero que nos han robado, no es tan obvio, pero son peores servicios que nos están dando. Pero quitando eso, ha actuado de manera equivocada. Una puede ser que él simplemente vio la oportunidad y lo hizo. La otra, como bien estaba diciendo, puede ser que la estructura alrededor de él lo permitió. Por ejemplo, él es parte de un sistema clientelista en que todos se protegen entre sí. No es porque sean buenos o malos, es porque cada uno depende del otro. El fiscal que podría investigarlo a él lo puede hacer o se va a meter en problemas si comienza a investigar.
Esa es la pregunta que nos tenemos que tomar. No si es bueno o si es malo, si lo pudo haber hecho mejor o no lo pudo haber hecho mejor. Sí, si fueran ángeles lo hubiera hecho mejor, no importa qué le vaya a ocurrir a él, pero las personas están pensando en su propio bienestar, es algo natural y no lo ve adentro de él como el bien o el mal, lo ve como que tengo que sobrevivir, no estoy haciendo algo mal si es que me van a crucificar si hago una cosa, y si lo hago bien nadie me va a dar las gracias. Así que tenemos que ver eso, cómo lo han solucionado en problemas. Por ejemplo, que el fiscal que tiene que investigar no tenga nada que ver con los políticos, no por su dinero, no por su posición. No solamente eso, pero los fiscales que trabajan, los subfiscales que trabajan atrás de él, no tengan tampoco que deberle al fiscal principal. Cómo la ruta, cómo llegan a sus puestos, sea completamente separada de los que tienen que investigar o con los que tienen que trabajar. Así se forman reales pesos y contrapesos adentro del gobierno. En general, en los Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales son elegidos democráticamente. Los fiscales, pero ese es el fiscal, por ejemplo, de distrito, pero los que trabajan abajo de él son a través de mérito. Pero ¿quién decide el mérito? No es el presidente, porque si no va a poner a su gente, no es el fiscal, porque también podría a su propia gente. Es una junta civil que hace los exámenes y todo lo demás y pasa 3 nombres al fiscal que tiene que elegir a uno de ellos para cualquier puesto. Y así va, dependiendo de la oficina, va bajando, es el que dirige la oficina, el que le llegan los 3 nombres. Y es por concurso, y ha funcionado perfectamente. Pero son este tipo de cosas que desmorona la estructura, que le da las herramientas para entonces crear más oportunidades y que crea los motivos para que las personas, para protegerse muchas veces, lo hagan mal. Entonces, cuando tienes impunidad, ahí ves a un diputado que puede hacer lo que le da la gana, porque ya tiene completa impunidad. Pero recordemos, eso es la razón que probablemente tuvo el coraje de hacer eso, porque sabía que era muy difícil que le pasara algo malo. Hay que hubiera sido personas que lo van a investigar independientes, jueces independientes, a ver si se atrevía. Y algunos se atreverán, pero cuando le caiga el peso de la ley, ahí es cuando realmente comienzas a vivir en un país donde impera la ley, no la corrupción. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que son aspectos importantes considerarlos y verlo desde la otra cara de lo que provoca que exista tanta proliferación de lo que hoy catalogamos como corrupción y lo que ha ceñido una imagen de todo un país como uno de los más corruptos del mundo, que lastimosamente no refleja la realidad de todos los que habitamos en Panamá, porque Panamá no es un país de corruptos, y esto estoy seguro que quienes nos escuchan están muy de acuerdo. Aquí hay muchas personas que son muy trabajadoras, honestas, que hacen las cosas como se debe, pero la imagen pública, sobre todo en el área gubernamental, no refleja la realidad de sus habitantes. En cuanto a este tema, Miguel, algo que quisieras agregar como conclusión, y estoy seguro que no podemos abordar un tema tan complejo como la corrupción en unos escasos 20 minutos, pero esa invitación que harías al oyente a pensar, analizar críticamente un tema tan complejo y que de alguna u otra manera está y es inherente al ser humano. El ser humano, como tú bien lo dijiste, no somos ángeles, somos personas que constantemente nos encontramos dentro de la disyuntiva entre hacer lo bueno o lo malo, y pues hay situaciones que, por más que queramos pensar que se escapan digamos, a nuestra moral, pueden llegar y alcanzarnos en algún momento. Yo diría 2 cosas que aquellos que nos escuchan me gustaría que pensaran. Una es centrarse en la prevención. Y eso no quiere decir sobre bien o mal, sino en las oportunidades a cometer el crimen, el motivo y principalmente los medios
que permiten que aquellos en poder puedan hacer estas cosas. Porque si cambiamos a todos, pero mantenemos las mismas oportunidades, motivos y medios, así como vemos elección tras elección, todo se repite y hasta empeora, porque cada vez van perfeccionando las oportunidades y los medios. Esa es una. Y otra es que mantengan en mente que un sistema gubernamental cuya estructura crea dependencias fácticas, cuando el fiscal depende del político que debería estar fiscalizando, cuando existen, el sistema crea estas estructuras gubernamentales, crean dependencias, rara vez permitirá que los políticos y los funcionarios actúen bien y perduren, porque el político que no hace clientelismo no lo van a apoyar, porque la gente sabe el poder que tiene y va a querer naturalmente beneficios. Y los funcionarios que no están dispuestos a dar estos beneficios no van a ser elegidos, o si son fiscales y etcétera, van a ser removidos. Así que esas son dos cosas: pensar en la oportunidad, motivo y medios, y que en ningún lugar donde existen dependencias negativas pueden los políticos o los funcionarios actuar bien y perdurar. Muchísimas gracias, Miguel Herroz, escritor, autor de Estructuras para Crear Justicia, vanguardia del diseño constitucional, arquitecto, nos acompaña desde Texas, Estados Unidos. Vamos a estar acá los miércoles abordando estos y más temas. Hasta una próxima ocasión, espero que estés muy bien y que, me imagino que muy pendiente de lo que está pasando acá en Panamá. Sí, definitivamente siguiendo, y hay que seguir la lucha en las calles definitivamente, y también en la mente, así que en ambos, meterle pierna, pero también meterle sesos. Muchas gracias. Así es, Bien. muchísimas gracias, Miguel. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. No se despegue porque ya viene La Cancha con Miguel Ángel Cuadra y toda la